profesor Manuel y compañeros de clase. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca del desarrollo de la evaluación de desempeño número 3. A mí me tocó desarrollar la pregunta número 1, la cual nos dice ¿qué implicancia legal tiene la separación patrimonial de los accionistas sobre el patrimonio de la empresa y la separación del patrimonio del asociado frente al patrimonio de la asociación? De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Sociedades y el artículo 78 del Código Civil, el patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad, es decir, de la empresa en general, por lo cual las deudas que ésta llegara a tener las tiene que solventar únicamente la empresa, ya que a ella le pertenecen, sin necesidad de que los accionistas las solventen con su patrimonio personal. Entonces, por estos artículos se puede inferir que la implicancia legal que existe es la de la protección al patrimonio de la persona natural. Mi nombre es Mauricio Prado y voy a empezar respondiendo a las preguntas 2 y 3 del trabajo. La pregunta 2 nos dice, ¿quién deberá de pagar el monto reclamado por el señor Ricardo Pérez? ¿Los accionistas o la empresa? Fundamente su respuesta señalando si ellos, los tres accionistas, tienen alguna obligación, responsabilidad por algún problema que suceda con la persona jurídica, la empresa Castor en este caso. Para responder a esta pregunta hemos utilizado el artículo 76 del Código Civil, el cual nos habla de las normas que rigen la persona jurídica. La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica se determinan por las disposiciones del presente código o de las leyes respectivas. La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación. Con la explicación de este artículo queremos dar a entender de que toda asociación tiene obligaciones, responsabilidades y derechos. Es decir, el pago de la indemnización hacia el señor Ricardo Pérez debería ser cumplido, pero sin embargo consideramos que en este caso la responsabilidad del pago hacia el señor Ricardo Pérez no recae ni en los accionistas ni en la empresa, ya que el daño causado hacia el señor Ricardo Pérez no fue debido a los zapatos que compró en Castor Sac. El daño hacia Ricardo Pérez fue generado por un clavo que se encontraba en el charco del agua, cerca de una construcción. Este le causó heridas graves a su pie e igualmente le hizo perder su reunión de trabajo. La empresa Castor Sac se libra de toda responsabilidad, ya que en todo momento se avisó las consecuencias y los peligros que había de comprar este tipo de zapatos, ya que el material no es original. Informando también los peligros de exponer esos zapatos al agua, que es justamente lo que ocurrió. De igual manera, el incidente no ocurrió en el local de Castor Sac, ocurrió debajo de una construcción. Es por esto que la constructora o la empresa encargada de esta construcción debería tomar las medidas necesarias ante el caso, ya que estuvo mal dejar un charco con un clavo en media vía pública, porque no pudo haber sido el señor Ricardo Pérez, pudo haber sido cualquier otra persona. Entonces, la responsabilidad recae en la empresa constructora o responsable de esta construcción. Ahora, la pregunta 3 nos dice, considerando que el dinero que tiene la empresa Castor Sac no alcanzará para cubrir el monto reclamado por el señor Ricardo Pérez, ¿se podría obligar a los accionistas para que paguen los 5.000 soles reclamados por el señor Ricardo Pérez? Es decir, que el accionista responda con su patrimonio personal por el monto faltante. Según el artículo 93 del Código Civil, del título 2, Asociación, nos dice lo siguiente. Responsabilidad de los directivos. Los asociados que desempeñen cargos directivos son responsables ante la asociación conforme a las reglas de la representación, excepto aquellos que no hayan participado del acto causante del daño, o que dejen constancia de su posición. Este artículo nos dice que en caso de daño, que vendría a ser la demanda realizada por el señor Ricardo Pérez, la responsabilidad recae en los directivos, que en este caso es el gerente general Alfredo Manrique. Los demás asociados quedan libres de responsabilidad siempre y cuando no hayan participado en este acto. Podemos decir que el principal y único responsable es el señor Alfredo Manrique, ya que recordemos que él fue el que firmó el contrato con la empresa china de zapatos imitaciones Sac, por lo tanto responsable de la venta de este producto señor Ricardo Pérez. Sin embargo, la responsabilidad de los 5.000 soles no recae en ningún accionista en específico. La responsabilidad recae en la empresa. Debido a esto, no podemos obligar a ningún accionista a pagar esta indemnización, y más aún cuando ésta afecte su patrimonio personal. A continuación, mi compañera Alexa responderá a la cuarta pregunta. A la pregunta de qué incentivo económico tiene el accionista o inversionista para poner su dinero en una persona jurídica como una empresa a fin de que esta última realice una actividad económica, explicar el efecto económico, si genera o no un incentivo a la inversión que genera la separación del patrimonio en el accionista. Para poder tener en claro el proceso del efecto económico, el accionista o los accionistas se emplean el financiamiento económico con acciones sobre la empresa con el objetivo de buscar un beneficio, en este caso lucrativo, debido a que la empresa realiza actividades económicas sobre el patrimonio de la persona jurídica, el cual es independiente al patrimonio de los socios. Estos últimos no tienen derecho al patrimonio de la persona jurídica. Posteriormente, realizada su inscripción en los registros públicos o por disposición de la ley, ésta adquiere la calidad de personalidad jurídica. Se requiere de otros requisitos para su constitución, siendo estos en la Asamblea General para disponer y establecer con el incentivo económico del pago de dividendos, como parte del beneficio de la empresa.
de la emisión de acciones, que permite a la empresa recaudar capital con la venta de las mismas para afrontar nuevas inversiones. Por lo tanto, constituye una forma de financiamiento. Por lo que esto permite al accionista observar una buena oportunidad de inversión para que se cree el estado financiero, para que la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos al obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Por lo que aquí se afirma que aquellos que invierten en una persona jurídica, es decir, empresas, buscan incrementar ganancias, tanto como fines económicos, así como con la presencia de más accionistas, con visión en la capital para generar ingresos, valorizados en activos para que de esta manera generen ingresos, es decir, ganancias y beneficios de la misma. Así como, por lo previamente dicho, se genera un incentivo debido a que, según el artículo 78 del Código Civil, señala que la estructura formal o autonomía jurídica con la que goza la persona jurídica y sus miembros es que ambas son sujetos de derechos y poseen obligaciones distintas en cuanto a la autonomía patrimonial basada en el principio de la responsabilidad limitada. El patrimonio de la persona jurídica es totalmente independiente del patrimonio de los socios. Estos últimos no tienen derecho al patrimonio de la persona jurídica. En este caso, me tocó desarrollar la pregunta número 5. ¿Cómo influye la creación de empresas en el crecimiento económico en el Perú, haciéndose referencia al PBI? El emprendimiento empresarial de las micro y pequeñas empresas tiene una participación del 24% en la economía peruana. Aparte, en el mundo de las pequeñas y medianas empresas siempre tienen un aporte importante en la economía. En el caso de Perú, esta debe acompañarse de una formalidad. Según el artículo 2 de la ley 28015, la micro y pequeñas empresas es una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial. Las micro y pequeñas empresas en el Perú son componentes muy importantes